¿Es posible que sin que haya cambio de gobierno se logren las mejoras o la satisfacción de las demandas que está justamente esbozando, manifestando el venezolano? Antes de darte la respuesta, yo quiero que los venezolanos entendamos algo. Venezuela está viviendo un nivel, estamos no solamente una crisis, estamos viviendo un estado de conflictividad. El conflicto se da porque hay dos o más actores que tienen intereses contrapuestos y cada una de las partes está buscando neutralizar a la otra, ¿okay? Para poder imponer su idea, su opción, su propuesta, etcétera. Esta conflictividad la vemos en el día a día, cuando vemos con una Asamblea Nacional que dice yo propongo algo y el gobierno trata entonces de bloquear cualquier propuesta, busca entonces no cooperar con esa Asamblea Nacional, ¿okay? Cuando entonces se ata del Tribunal Supremo de Justicia o ahora con la iniciativa del referéndum revocatorio con el tema del CNE. Igualmente lo vemos viceversa, entonces el Consejo Nacional, la Asamblea Nacional no colabora porque tiene visiones totalmente distintas con el gobierno nacional. Entonces, esta situación de conflictividad no busca o no promueve la cooperación entre las partes. Y aquí, si no hay cooperación y entendimiento entre los poderes del Estado, es muy difícil salir de una crisis como la que estamos viviendo, porque las políticas públicas nacen de la concertación de todos estos poderes del Estado. Déjame decirte una cosa ahí. Fue bastante claro en diciembre del año pasado que la población salió a votar masivamente, prácticamente como si hubiera sido una elección presidencial. La participación fue muy alta y el mensaje fue bastante diáfano. La gente pidió un cambio, pidió un cambio político, que el gobierno nacional no acató, no ha acatado hasta hoy. Entonces, cuando la gente pregunta por la televisión, por el Twitter, esto no puede salir, tenemos que salir del gobierno para que esto cambie. Yo le diría, pareciera que eso es lo que quiere el gobierno, porque él no quiere, ya a él se le dijo, queremos un cambio. No necesariamente el cambio político significa que él va a salir. Lo que queremos es un cambio de políticas. Exactamente. ¿Ves? Entonces, si el gobierno escuchara la soberanía popular que él dice que representa, él habría escuchado esa voz del 6 de diciembre, que fue una voz legítima, legal, transparente. Que fue, además, el soberano le habló claro que quiere un cambio político. Y el cambio político puede ser con Maduro. Ahora, en la medida en que Maduro no escucha y el oficialismo no escucha y más bien prefiere ahondar en las políticas en las que ha estado, cada vez se hace más evidente para la población que con ese gobierno no puede haber cambio político. Y entonces allí es cuando viene el referendo revocatorio, que es el dispositivo legal y constitucional para hacer el cambio político. Hacia allá iba, los actores políticos de oposición siguen abogando porque la resolución de toda esta situación debe ser pacífica y democrática. Cuán importante es hoy más que nunca, rescatar todo eso, rescatar el diálogo o propiciarlo. Claro, es que el gobierno es el primero que no ha querido dialogar. El gobierno no quiere dialogar solamente con aquellos que piensan igual a él. Y la gran verdad es que la mayoría de los actores de la sociedad civil no piensan igual a él. Entonces, yo tengo que sentarme, yo tengo que hacer un análisis y pensar por qué la gente no comparte mi visión, yo como hacedor de las políticas públicas, entender cuáles son los llamados, entender ese llamado que hubo el 6 de diciembre. ¿Para qué? Para hacer los correctivos necesarios. Ahora, la transición, aquí tiene que haber un cambio, una transición. ¿Qué significa la transición? Un cambio de la política, como bien dijo la profesora, con Maduro, sin Maduro, pero que sea una transición en paz. Yo no sé si el revocatorio se va a dar este año o no se va a dar este año, pero se dé este año o no se dé, si se da este año, bueno, entonces tendrían que llamar a elecciones y llamar a un nuevo presidente. Si se da el año que viene, bueno, entonces sería el vicepresidente que quedaría a cargo. Pero sea quien sea el actor que esté en esa posición de la presidencia de la República, tiene que entender obligatoriamente que tiene que empezar un diálogo, que tiene que empezar entonces a construir consenso con todos los actores de la sociedad civil. No es posible que aquí no haya diálogo, un diálogo constructivo,
porque yo puedo estar dialogando, aquí estamos dialogando los tres. Ahora, eso no significa que estamos obligados los tres a tener a salir con acuerdos. Aquí hace falta no solamente una negociación, aquí hace falta una mediación, aquí hace falta que vengan actores, ¿no? Para que sean garantes de lo que aquí se está haciendo y de los acuerdos que aquí porque una que cosa se van es a dialogar generar. Y otra cosa es llegar a un consenso. Muy bien, y una cosa es negociar, y Venezuela no necesita diálogo, Venezuela necesita una negociación, Venezuela necesita una mediación. ¿Y por qué necesita una mediación? Voy más allá, porque la relación y la comunicación entre los actores está trancada, no hay comunicación. Yo te hablo a ti como a mí me dé la gana y te trato a ti como a mí me dé la gana, y eso no es así, porque la gran verdad es que el gobierno necesita a los empresarios. El gobierno no puede decir que, bueno, que como una empresa no sigue mis políticas o critica algunas de mis políticas públicas, entonces yo no voy a liquidar las deudas que tiene esa empresa, pero que ya me las pago a mí en bolívares, por cierto, ¿no? Como es el caso de Empresas Polar. Yo digo, Dios mío, se las pagaron y entonces es que no. le dimos a los empresarios los dólares. Mentira, los empresarios no le dan los dólares. A quien le dan los dólares es a los comerciantes. Pero a los empresarios no, los empresarios lo que le dan es materia prima. El punto es que para que haya negociación y para que se llegue a un acuerdo, como tú lo estás diciendo, es necesario que también existan mediadores. ¿Quiénes son los mediadores más indicados en estos momentos? En este momento, justamente para interceder. Pareciera que la situación es tan grave, la venezolana, que pareciera que internamente no tenemos la suficiente fuerza para hablar, nadie para hablarle a la sociedad, al Estado, desde la sociedad. El gobierno reiteradamente se ha negado a escuchar a la sociedad venezolana por esta cosa rentista que tiene. Él está acostumbrado a que como él tiene mucho real y ese real no es el producto del trabajo venezolano, entonces él hace lo que le da la gana, ¿no? Con sus enchufados, con su burocracia. Entonces, ante esa situación, en este momento es muy importante la presión internacional que se puede hacer sobre el presidente. ¿Cuáles son esos actores? Esos actores son, en primer lugar, las naciones latinoamericanas, que son afines. Yo diría que fundamentalmente las que son afines. Y yo diría más todavía, yo creo que aquí el gobierno cubano debe jugar un papel mediador, porque creo que Maduro lo escucharía. A pesar de la situación política y de la política internacional que está llevando Cuba en estos momentos. Por eso mismo, porque si algo hace Maduro es ir para La Habana a pedir consejos cada 15, 20 días, se va para allá. Entonces, de alguna manera, es un interlocutor válido para él. Y el gobierno cubano ha cambiado sus políticas económicas. Ojo. De manera que tiene la comprensión de lo que fue un modelo fallido económicamente en Cuba. Otra cosa, las instancias interamericanas, la UNASUR, la Organización de Estados Americanos, la Asociación de Juristas de América Latina, cantidades de organizaciones interamericanas, las ONG, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los grupos que siguen los derechos de la libertad de información. Aquí necesitamos la presión internacional, pero necesitamos una presión internacional que Maduro escuche, que el presidente y el oficialismo respete. Entonces yo creo que tienen que ser esas organizaciones de gran alcance y fundamentalmente los países aliados a él, que ya saben, porque vamos a estar claros, ya ellos saben que la situación en Venezuela es muy grave. Nos quedan muchos comentarios que leer y que nos llegan a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. También es interesante saber, pues ya conocemos cómo está el escenario. La gente aún así quiere una salida pacífica, quiere una salida lo menos traumática posible. ¿Se puede alcanzar esa meta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay, por ejemplo, de la mediación del Vaticano en todo esto? Hablamos de todos esos puntos al regreso. Ya veremos.